es importante también entender que el espíritu del anticristo ya está operando en el mundo. Totalmente. Independientemente si es al inicio o en la mitad. Dejemos eso por un lado. Lo que nos debería llamar la atención y lo que nos debería poner a pensar es ¿por qué es que dicen que es el anticristo? ¿Por qué no es Jesús? Porque cuando venga lo falso vamos a poder identificar. Entonces, sí conocemos la verdad. Sí conocemos. Entonces, importante que con este primer caballo... Y nuestra meta con este episodio es conocer el sello. Las características de ese caballo blanco. Vamos a pasar ahora a hablar específicamente ya del capítulo 6. Vamos a hablar específicamente del sello número 1, el caballo blanco, que lo encontramos en Apocalipsis 6, versículo 1 al 2. Y antes de comenzar a desarrollar el tema de este sello, de este caballo blanco, queremos mencionar algunos aspectos generales importantes de todos los sellos, ¿verdad? Son 7 sellos para empezar. Los 7 sellos son juicios que van a ser desatados sobre la tierra por Jesús, como veíamos en 2 sesiones anteriormente, que es el Cordero, el que camina al Padre, toma el libro, que tiene 7 sellos de cera, está enrollado con esos sellos y Él los comienza a abrir. Entonces, el rollo está enrollado. El rollo está enrollado, ajá. Entonces, lo importante es comprender que es Jesús el que está abriendo los sellos. No es algo accidental, no es algo que pasó de la nada, no es ni siquiera el anticristo, no es Satanás abriéndolos, es el Señor Jesús que los está abriendo en respuesta, como hablábamos también hace unas sesiones, al clamor de la iglesia, al anhelo de la iglesia, del deseo de la iglesia por Jesús regresar. Ese deseo que la iglesia tiene que Jesús regrese, ese clamor maranata, que el Señor venga y vengue la sangre de los mártires. Y es importante entender que los sellos son escatológicos, quiere decir que están relacionados con los últimos tiempos. Son de y los es tiempos algo finales, que está por suceder, o sea, es algo que está profetizado y que Juan pudo ver en el Espíritu. Entonces, al nosotros entender esto, y creo que tenemos que entrar con mucha sobriedad a poder estudiar esto, porque si entramos con miedo, creo que podemos caer en que nuestro corazón sea agitado y no podamos realmente entender que Dios, como juez justo, le está dando al Hijo la autoridad, de abrirlos, tiene toda autoridad de poder ejecutar todo este juicio sobre la tierra, y la forma de ejecutar el juicio es a través de los sellos. Y vamos a ir viendo uno por uno. Otro aspecto importante de los sellos es que son sellos de eventos futuros. Cada sello es un evento futuro. No son eventos cíclicos, como si ustedes hacen un poco de investigación van a ver que hay algunas ideas que no podemos darles validez con la palabra de Dios, pero se hacen muchas teorías. Como hablábamos a algunas sesiones anteriores, este es un tema del cual se sacan muchas teorías, muchas ideas raras. Y algunas personas los ven como eventos cíclicos que ya pasaron, o sea, estos 7 sellos ya sucedieron en alguna otra dispensación, dicen algunos teólogos, ya sucedió en alguna otra época y se vuelven a repetir. Y como tú decías, no, son eventos futuros, son eventos que se van a dar de manera secuencial. Por eso es de que vemos que están enumerados del 1 al 7 y conforme los vayamos estudiando y con la gráfica que vimos en la semana anterior, podemos ver que de hecho el Señor Jesús los da una explicación en Mateo 24 y tiene cierta secuencia, tiene cierto orden. Y aparte que tiene cierta secuencia, también tienen cierta intensidad. Como comienza con el 1, 2, 3 hasta el 7. Y cada uno se vuelve más intenso a medida que vamos avanzando en los sellos. Cada uno es más intenso porque recordemos que el propósito de los sellos es juicio, es justicia y es esa limpieza de la tierra para que el Señor pueda restaurar todas las cosas. Y así como vamos a ver los sellos, también hay otro set de juicios que luego vienen las trompetas, luego las copas, y cada uno de esos sets también va siendo más intenso a medida que va avanzando. Y es importante también entender que todo esto el Señor lo ha determinado, que son eventos que Dios tiene bajo su gobierno, porque si bien son cosas que se van a desatar sobre la tierra
que no van a ser cosas que se van a ver bonitas, son cosas duras. Dios tiene el gobierno, aún en medio de estos sellos. Y estos sellos, como hablábamos, que son juicios, no son cosas malas, son cosas necesarias en la tierra. De hecho, son duras. Son duras, esa es la realidad. Isaías 26, versículo 9 dice, en la noche te desea mi alma. En verdad, mi espíritu dentro de mí te busca con diligencia. Porque cuando la tierra tiene conocimiento de tus juicios, aprenden justicia los habitantes de la tierra. Y es interesante ver este versículo porque es los juicios de Dios que nos enseñan justicia. Entonces, en medio de esta limpieza, en medio de este trato de Dios con la tierra, Él nos enseña justicia, nos enseña juicio. Exacto. Entonces, estos 7 sellos que vamos a comenzar a ver, hoy vamos a ver solo el primero, se dan dentro de una línea de tiempo, se dan dentro de un espacio. Vamos a poner la gráfica también en un momento. Y no podemos sacarlos de ese contexto, de ese periodo de 7 años. No los podemos sacar del periodo de la tribulación, no lo podemos sacar de ese momento escatológico, porque en el momento que los sacamos de ahí podemos comenzar a hacer ideas raras y podemos comenzar a agregar cosas y poner nuestras propias ideas y es por eso de que hay tantas teorías de conspiración y tantas teorías de cosas raras de este libro y de estos capítulos que hace que la gente no quiera leerlos cuando es muy evidente, es claro para qué están, por qué se dan y quién es el que lo está haciendo. Sí. Entonces vamos a leer Apocalipsis 6 para poder tener una base y vamos a leer Apocalipsis 6, versículos 1 y 2. Y dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía como con voz de trueno, ven, miré y he aquí un caballo blanco y el que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Es tan hermoso ver esto porque el Señor le sigue revelando a Juan lo que está por venir y Juan ve al Cordero abrir el primer sello y luego escucha de parte de los seres vivientes que le dice, ven. Y entonces él llega y ve a un caballo blanco. Y este es el primer sello, el caballo blanco. Hay una traducción, hay un comentario bíblico de ese versículo que también habla de que no le está diciendo ven literalmente a Juan, sino es el ser viviente a quien se le da la instrucción de decirle al caballo blanco, ven, o sea, es tu turno, tenés que aparecer en escena. Pero esa es una perspectiva diferente que es bueno conocerla. Sí. Y este caballo blanco, si hablamos primero del momento en que esto sucede, en esa línea de tiempo que presentamos en la sesión anterior, hay 2 opciones. Número 1, bueno, como tarea, si ustedes pueden leer Daniel 7, 8, 9, 10, 11 y 12, bueno, todo el libro de Daniel, pero del 7 al 12 hay cosas muy importantes que tenemos que prestar atención, ¿verdad? Según lo que Daniel habla y según lo que vemos en el libro de Apocalipsis, este primer sello, los 2 momentos en los cuales se puede dar o desatar. Vamos a hablar primero de las 2 opciones en las cuales podemos colocar este sello dentro de la línea de tiempo que voy a poner en la pantalla. Según el libro de Daniel, que vayan, estudienlo, capítulos 7 al 12, son capítulos muy importantes que debemos conocer para conectarlos con el libro de Apocalipsis. Uno de los momentos en los cuales este sello se abre, de acuerdo a eso, a Daniel y Apocalipsis, es ya sea, número 1, al inicio de los 7 años, de los últimos 7 años, de esa semana 70 de Daniel, al inicio, o ya sea que este sello se abre a la mitad, en la mitad de la tribulación, iniciando esos últimos 3.5 años, que se conocen como la gran tribulación, que vendría siendo el punto medio, que es el momento de la abominación que trae desolación. Ya vamos a estudiar ese término más adelante. Ahora, este sello que se abre ya sea ahí o en la mitad, que ya dijimos que no sabemos exactamente cuándo va a suceder, y nuestra meta, nuestra misión no es decir es exactamente aquí o es exactamente aquí. Nuestra meta con este episodio es conocer el sello, las características de ese caballo blanco. ¿Cuándo se va a dar?
¿Cuándo se va a dar? Eso es algo que no podemos saber exactamente. Sí, y es muy importante que entremos a este estudio queriendo tener más entendimiento. Porque si queremos tener fechas y tiempos exactos, yo creo que ese no es el corazón. Sí es entender los tiempos, sí es conocer las temporadas, pero creo que nuestro corazón tiene que entrar con una visión de entendimiento, de conocer cómo se va a ver ese sello, qué representa el primer sello, qué representa el caballo blanco, porque ya vamos a entrar más, pero hay otro caballo blanco en Apocalipsis 19 y creo que tenemos que tener muy claro cuál es el caballo de Apocalipsis 6 y cuál es el caballo de Apocalipsis 19. Entonces, en este momento dijimos, ya sea que sea al inicio o a la mitad, ¿quién es este caballo? Esa sería la pregunta de este episodio. Es la pregunta. Este caballo es el anticristo. Y uno podría preguntarse, ¿por qué dicen que es el anticristo? ¿Verdad? Viene un caballo blanco. Ya vamos a llegar ahí. Este sello, el número 1, lo que hace es que pone en marcha los eventos de la gran tribulación. Cuando este se desata, se inician, como leíamos en Mateo 24, los inicios de dolores de parto. Se inicia todo este proceso y va a ir poniéndose, como tú decías, más y más intenso y más intenso y más intenso hasta el regreso del Señor Jesús. Y creo que podemos también entender que ahora que mencionamos este nombre, que creo que cuando alguien escucha el anticristo inmediatamente ya no quiere leer de qué se trata, porque ha habido un miedo detrás de este nombre y no queremos saber qué es. No nos acercamos por temor, pero conocer cómo se va a ver va a traer esa paz a nuestro corazón de saber que estamos con el entendimiento correcto de quién es el anticristo, cómo se va a ver y qué es lo que va a hacer. Entonces, este anticristo, independientemente de si es al inicio o en la mitad, dejemos eso por un lado. Lo que nos debería llamar la atención y lo que nos debería poner a pensar es ¿por qué es que dicen que es el anticristo? ¿Por qué no es Jesús? Porque hay muchas personas y muchos estudiosos de la Biblia que aseguran que esto se trata del Señor Jesús. Pero si leemos la Biblia, leemos el libro de Daniel, leemos todas las profecías que hablan del regreso de Jesús, es más que evidente que se trata del anticristo. Y de eso queremos hablar ahora. ¿Por qué es que este caballo no es Jesús? Entonces vamos a hablar de unos puntos de por qué este primer caballo blanco no es Jesús. Bueno, primero vemos las cosas que son similares que pueden llevar a confusión. Número 1, viene un caballo blanco. El caballo blanco que representa victoria. Alguien que viene a traer victoria, que trae paz, que viene a conquistar y es el héroe de la historia. Sí, y hay otro caballo blanco, como mencionábamos, que también aparece en la palabra, pero que es Jesús, pero este aparece al final de la tribulación. Y si ustedes leen en Apocalipsis 19... Si se adelantan, van a ver las diferencias. Sí, van a ver qué es lo que tiene escrito en su muslo. El otro caballo no se menciona que tenga eso escrito en su muslo. Entonces, definitivamente, el único que se le da el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores, como dice en Apocalipsis 19, es Jesús. Así es. Entonces, este caballo que empieza el momento donde se desencadena todos los juicios, no hace sentido que sea Jesús, ya que en este momento se desencadena todo esa maldad sobre la tierra, se desencadenan todos esos juicios sobre la tierra. Entonces, es más, si lo ponemos de la manera más lógica, agarremos los primeros 4 sellos. No tiene sentido que el 2, 3 y 4 sean juicios sobre la tierra, juicios sobre el ser humano, cosas dolorosas y malas a nuestros ojos. Negativas, pero el primero no. Los 4 son juicios de Dios y el primero es el anticristo. Entonces, el único punto que podría traer confusión es el color del caballo. Porque ya dijimos que el color blanco simboliza esa victoria, pero el anticristo, inicialmente, cuando entre en la escena, lo que él va a hacer es que va a traer una supuesta paz. Él va a lograr hacer un tratado, va a lograr hacer un arreglo entre las naciones que están en conflicto en el Medio Oriente. Y por eso es que se mira como alguien en un caballo blanco, alguien que viene a traer algo bueno a la tierra. Ya después vamos a estudiar. Yo creo que vamos a hacer una sesión aparte solo para hablar de las características del anticristo. Pero este hombre, esta persona
va a simbolizar esa justicia, una paz, pero va a ser falsa, aparente. Sabemos que a la mitad del tratado, a la mitad de su acuerdo, se va a destapar quién realmente es. Ahora, este anticristo o este caballo, este jinete, aquí dice en Apocalipsis 6, 1 al 2 muy claramente que tiene una corona. La palabra original significa diadema. Esta diadema, si ustedes hacen un poco de investigación, van a ver que es una de esas diademas de los Juegos Olímpicos. De los Juegos Olímpicos que tienen esas hojitas que le dan al campeón. Los laureles que le dan a la posición número 1. Y trae esa diadema. Este tiene una diadema. Entonces hay que ver las diferencias. Sí. No trae una corona de rey. Sí, no es un rey. Sí, yo creo que el Señor en su amor y misericordia para nosotros nos deja tan claro estas diferencias para que no nos dejemos engañar, porque creo que algo importante de traer a la mesa es que el espíritu del anticristo ya está en el mundo. O sea, el anticristo físico tiene este cumplimiento en ese momento, pero ahora dice, y quiero leer primera de Juan 4, 1, porque el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Y dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, o sea que viene, es algo profético, es algo que va a pasar en el futuro y que ahora ya está en el mundo. Así Entonces tiene este doble cumplimiento en donde es un espíritu que ya está. Y recordemos que anticristo solo es en contra de Cristo. Así es. Es algo contrario a Cristo. Entonces con ese entendimiento podemos ver cómo viene este caballo y cómo es realmente Jesús. Y es interesante ver que este anticristo es una falsificación, es una copia de Jesús. Él se quiere hacer pasar por, ¿verdad? Es un falso Mesías. Es un mentiroso. Viene en un caballo, igual la copia. Tiene una corona. No es una corona de rey, es una diadema. Y si hablamos un poquito más de la corona, ahí dice en el versículo 2 que la corona le fue dada a él. A Jesús no le van a dar. Jesús tiene toda la autoridad, todo el poder, toda potestad sobre absolutamente todo. En cambio a se le entregó por un tiempo. Sí, y esta autoridad se la dio Dios. O sea, Dios es el que permite. Él está permitiendo este sello, ¿verdad? Es importante también entender que el espíritu del anticristo ya está operando en el mundo. Totalmente. Pero estamos a la espera de este que va a encapsular todo esto. Así es. Si hablamos de otro aspecto de este anticristo, de este jinete del caballo blanco, dice que trae un arco. Hay diferentes perspectivas. Número 1, recordemos que este hombre va a traer paz, entre comillas, una paz falsa por un tiempo. Viene con un arco sin flechas porque no viene a causar guerra, no viene a causar sangre, aunque más adelante vamos a ver que sí se va a desenmascarar y va a matar. Vamos a ver la sangre de los mártires y vamos a ver eso más adelante. Y comenzamos a investigar también un poquito más en el libro de Daniel, específicamente en el capítulo 9. Ahí podemos ver cómo Daniel profetiza acerca de este primer sello, acerca de este primer caballo. Y definitivamente Daniel nos dejó muy claro que esto no se trataba de Jesús. Este no es Jesús. De acuerdo a la profecía de Daniel, este es el anticristo. Vamos a leer Daniel 9:24. Dice, un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Versículo 27. El gobernante firmará un tratado con el pueblo. Pausa. Aquí se está hablando de ese hombre que va a aparecer. Daniel lo está profetizando. Esto es la conexión a lo que estamos hablando hoy. Entonces el gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, hablando de la abominación desoladora en el momento de la mitad, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas.
como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrilegio que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Es increíble la profecía tan clara de Daniel, tan exacta. Dice que por un periodo de 7 años va a ser un tratado, va a ser algo que va a estar, la gente va a estar en acuerdo, pero dice literalmente que en la mitad va a haber una abominación. En la mitad, este príncipe, entre comillas, este jinete que viene con un arco sin flechas, que viene con una coronita. No una corona, perdón, viene con una diademita, viene con una diadema. Una falsa paz. Una falsa paz. A la mitad va a causar una desolación. Se va a desenmascarar quién realmente es. Porque recordemos que el enemigo se viste como un ángel de luz. Entonces puede entrar como algo bueno, como una paz que va a traer unidad, que va a traer, todo está bien. Y por eso creo que viene de primero, para que el engaño, porque recordémonos que algo importante en los últimos tiempos es el aumento del engaño. Entonces, por eso es el primer paso a desencadenar un engaño masivo, el cual, recordemos de nuevo, el espíritu del anticristo ya está operando en la tierra, y por eso queremos animarte a que no te despegues de las escrituras, que no te soltes de la verdad y de las profecías bíblicas, porque mientras más engaño, más tenemos que estar metidos en la verdad de su palabra. Le damos otro versículo ya para ir terminando esta sesión. Daniel 8:23. Este es otro versículo del Antiguo Testamento que nos está apuntando hacia este jinete del caballo blanco. Al final de sus reinados, cuando el pecado llegue al colmo de su maldad, subirá al poder un rey brutal, un maestro de la intriga. Se volverá muy fuerte, pero no por su propio poder. Provocará una tremenda cantidad de destrucción y tendrá éxito en todo lo que emprenda. Destruirá a líderes poderosos y arrasará al pueblo santo. Será un maestro del engaño. Ahí es muy fácil. ¿El 25 lo leíste, no? Sí, ahorita. Será un maestro del engaño y se volverá arrogante. Destruirá a muchos de golpe hasta entrará en batalla con el príncipe de príncipes. Pero será quebrantado, aunque no por poder humano. Esto es una descripción muy clara del anticristo. De ese anticristo. Esto está hablando de ese primer sello. El primer sello no es Jesús, no puede ser Jesús. Sí, y cuando puedan, vayan a Apocalipsis 19 y pueden leer ahí. Hacer la comparación. La comparación de aquel que viene en el caballo blanco a reinar, a gobernar y a destruir todo. Y yo creo que vamos a tener que hacer una sesión extra antes de pasar al sello número 2. Vamos a hablar de las características de este hombre. Daniel 8:23 al 25 hablan algunas características de él, pero yo creo que sería bueno tomar una sesión para solo hablar de cómo se va a ver, cómo va a ser ese hombre. De hecho, de dónde va a venir también. Y creo que vamos a leer el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19:11. Y dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ya solo con eso. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas, dice esta versión, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo creo que es más que evidente que no se trata de Jesús, es el primer sello. La descripción, ¿cuántos versículos son solo para describirlo? Del 11 al 16. Del 11 al 16 son 5 versículos llenos de información hablando de ese que viene en caballo blanco. Y importante que ver que estas descripciones ya las conocemos del capítulo 1, donde capítulos. Juan comienza, y por eso creo que Juan se le dio primero la revelación de Jesús, de sus
vestiduras, de sus ojos, de su cabello, ver cómo era, porque siempre es importante que tengamos un fundamento de lo que es verdad, porque cuando venga lo falso vamos a poder identificar. Entonces, sí conocemos la verdad. Sí conocemos. Entonces, importante que con este primer caballo puedas regresar a Apocalipsis 1, empaparte de quién es Jesús y conocerlo aún más. Para no ser fácilmente engañados. Exacto, ¿verdad? Porque eso es la tendencia de ahora y va a ser la tendencia que va a ir en aumento cada vez a medida que avanza el tiempo.